¿Qué son los ciclos? Vos sabés que para mí son un conjunto de repeticiones que tienen diferentes niveles. O sea, no es un conjunto de repeticiones constantes sobre lo mismo, sino un conjunto de repeticiones que van cambiando en algo, pero siguen siendo lo mismo. Ujú. No necesariamente son todas las repeticiones iguales, pero sí todas las repeticiones llevan a la siguiente. O sea, son un Como conjunto de eslabones, repeticiones, digamos. claro, pero son eslabones cerrados, o sea, son un conjunto de repeticiones de diferentes niveles que llevan a la siguiente repetición siempre. Eso significa que vos, a pesar de que te estás moviendo, por eso te da la ilusión, la sensación de que te estás moviendo, pero en realidad lo único que estás haciendo es girar en círculos de una forma figurativa, digamos. Ok, bueno, yo ahí difiero porque para mí en los ciclos nunca girás en círculo, sino que girás en espiral. Porque nunca pasás por el mismo ciclo dos veces con el mismo nivel de conciencia. Entonces, el ciclo se repite, pero vos ya no sos el mismo que en el primer ciclo, que ni en el segundo, ni en el tercero. Vale, algo se va modificando. O sea, ¿vos crees que los ciclos son, no, o sea, no el conjunto de repeticiones en diferentes niveles que te llevan a la misma circunstancia, sino un conjunto de repeticiones en diferentes niveles que te llevan a la misma circunstancia, pero que cuando vos los transitas cada vez son distintos? ¿O vos sos distinto? No, vos sos distinto, la variable está en vos. El ciclo puede que sea muy similar al anterior y al anterior y al anterior, pero va a haber una variante en algún lugar, ya sea interno tuyo, en algo de la situación, pero nunca va a ser exactamente igual. Y vos sentís que, pero en esa variación igual te da la sensación, o sea, yo ahí te pregunto entonces cómo reconoces un ciclo si vos sos distinto cuando recorres lo mismo, entonces ya no es lo mismo porque ya no sos la misma persona. No, porque el ciclo muy probablemente tenga los mismos atisbos que el anterior. Lo que yo digo es, se me viene a la cabeza esto de que uno nunca se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo ni uno es el mismo. Lo mismo pasa con los ciclos. Vos podés repetir el mismo ciclo que ya viviste una cantidad exorbitante de veces, pero en ninguna de las repeticiones sos la misma persona y el ciclo no se desenvuelve de la misma manera. Hay variables. Entonces, ¿vos podrías reconocerlo si estuvieras en un ciclo? Sí, Pero ¿por qué cómo lo reconocerías si vos no sos el mismo ya? ¿Entendés? porque es una situación que ya viviste, que Ah, o sea, se vos sos el mismo, vos no desenvolvió sos el mismo, pero sos mejor entonces. y se supone que todo el tiempo estamos evolucionando, entonces si yo creo que nunca encarás un ciclo con la misma visión que el anterior. Tenés más información. O Pero sea, por... cada vez que vos vas avanzando Mm. y transitando estos ciclos, como que tenés cada vez más data y más info. Entonces vos pensás que siempre estamos en un ciclo, digamos. O sea, para vos, o sea, según lo que vos me planteás, todo el tiempo estás en un ciclo diferente o en el mismo ciclo, pero sos diferentes personas. O sea, sos mejor o levemente diferente, no necesariamente mejor, pero en todo momento estás en un ciclo. O sea, no podemos no estar en un ciclo. Pero sí, eso digo. No podemos no estar en un ciclo. O sea que solamente podríamos decir que hay ciclos buenos y malos según lo que vos pensás. Ni buenos ni malos, simplemente que uno tiene visiones diferentes. Ah, es uno cómo lo encara si es bueno o malo. Para uno, digamos. Es la forma en la Ciclo que... uno veo esta parte. No sé, veo A. Ciclo 2 uy, pude ver B. Ciclo 3 ahora estoy viendo C. Ciclo 4 se me completó D. Ciclo 5 la pregunta que tengo para hacer es, si considero que todo el tiempo estamos viviendo en ciclos, el tema es cómo se rompe un ciclo. O en qué momento uno sale de un ciclo. Pero entonces, pero para salir de un ciclo deberías entrar en otro, según lo que vos pensás. Porque yo no creo que estemos siempre en ciclos. Yo creo que los ciclos son situaciones anómalas de... O sea, yo no creo que las cosas sean circulares en todo momento, por lo cual para mí los ciclos son no excepcionales, porque sí son recurrentes, pero no son
O sea, pero son constantes, sin embargo, no son lo único que hay. O sea, yo creo que entre ciclo y ciclo hay momentos de mesetas, subidas o bajadas. O sea, no creo que todas. Puede ser una espiral también, está bueno lo que decís, porque sí, puede ser una espiral. O sea, no siento que el ciclo sea en círculo, sino que avanzás, retrocedes Claro, sobre el mismo espiral. no siempre vas en el mismo sentido. Claro, no vas en una línea haciendo un círculo. Lo puedes recorrer en cualquier dirección. Está re bueno eso. Espiralás. Bueno, entonces, si vos decís cómo romper un ciclo, porque bueno, yo no creo que todo sea ciclo, sino que sí creo que hay ciclos entre medio de rectas, o no rectas, pero situaciones que te llevan de un punto A al B y que uno no vuelve nunca al punto A. O sea, yo creo que la vida, en el avance diario de cada uno, o sea, en el recurrir de la existencia, uno va abandonando ciertas cosas para siempre. Uno no puede, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Uno no puede volver a ser niño. Pero ¿cómo no podés volver a ser niño? Porque seguís siendo vos. Ahí difiero. Ah. Termina tu idea, pero ahí difiero. Entonces, a lo que voy es, independientemente de que vos pensés que todos sean ciclos, o que yo no creo que todos sean ciclos, sino que hay ciclos, entre medio hay circunstancias de transición, mesetas que pueden ser en bajada o en subida. Si querés darle un gráfico o una impronta, que la bajada y la subida no necesariamente es buena o mala, simplemente son, si querés podemos atribuirle algo negativo a la bajada y algo positivo a la subida, pero es simplemente para graficarlo, porque a lo que voy es que entre un ciclo y otro ciclo, a veces uno puede estar atrapado en uno y quedarse ahí para siempre, no para siempre, pero bastante tiempo. Seguir creciendo, eso no quiere decir que si uno está en un ciclo no pueda seguir creciendo, pero estás creciendo diferente. Y que cuando rompes un ciclo pasas a otro, pero en el medio hay una transición y esa transición también es importante porque vendría a ser como los descansos que hay entre una carrera y otra cuando hay una competencia de correr o de auto o de lo que vos quieras. O sea, yo creo que los ciclos también tienen momentos de respiración. En los juegos se llaman cooldowns. O sea, que vos cuando usas un poder tenés un tiempo para esperar hasta volver a usar ese poder. No digo que los ciclos sean poderes, lo que digo es que hay periodos de transición sobre los cuales uno, una vez que los transiciona, ya no puede volver a lo de antes, ya sea porque te diste cuenta de algo que hace que el ciclo ese sea inaccesible de nuevo para vos, ya sea porque, si lo podemos poner más gráfico aún, el espacio, por ejemplo, imagínate el ciclo como una espiral con forma de tubo, porque aceptemos que pueden ser una espiral, es verdad, no necesariamente tiene que ser un círculo, pero imaginémoslo como un tubo. Yo creo que hay zonas del tubo que cuando vos no tenés cierto desarrollo, cierta contemplación o cierto crecimiento propio, y a este crecimiento le atribuyamos el tamaño, imagínate que vos sos chiquitito y estás en un círculo, en una espiral, y en esa espiral te vas moviendo. Esa espiral tiene un diámetro que permite que vos te muevas, pero cuando vos vas creciendo, a medida que vas creciendo, esa espiral te vas echando por sí sola. O sea, el mismo ciclo te va echando cuando vos creces y ya te queda chico el ciclo. Me está dando la razón. Sí, pero... Entonces que el ciclo se repite, el que cambia es la visión de uno. Exacto, pero hay un momento en donde uno no puede cambiar indefinidamente. O sea, yo creo que hay un límite para que ese ciclo sea efectivo. Después de eso ya el ciclo nos echa. ¿Pero por qué digo que nos echa? Porque uno puede elegir abandonarlo, pero también puede pasar que la misma vida te lleve a una posición en la que vos un día te levantés y digas, che, ¿cómo puede ser que yo pensaba esto de esta forma? O sea, te das cuenta de algo que no puedes volver a traer, una revelación. Vendría a ser como las revelaciones divinas, como una epifanía, pero no es divina. Sí, es tenés simplemente una apertura de conciencia que decís, bueno, claramente no puedo seguir caminando esta vía. Y no podés volver atrás. Ejemplo. No, pero ahí aparece ciclos nuevos. Bueno, pero entre medio de eso, o sea, vos decís que cuando salís de un ciclo, para poder responder cómo lo rompemos, vos decís que rompemos un ciclo y instantáneamente aparece otro ciclo. Lo que yo digo es que si nos basamos en la naturaleza, como seres naturales que somos, todo en la naturaleza está compuesto por ciclos. Sí. Todo en la naturaleza tiene ciclos. Incluso la vida se llama el ciclo de la vida. Vos sabés que tenés razón, porque según lo que yo pienso, la naturaleza es un conjunto de repeticiones también. O sea, no la naturaleza del universo, es un conjunto de repeticiones. Pero desde el punto de vista físico, o sea, desde como yo lo veo, todo se repite todo el tiempo, levemente de diferentes maneras, pero todo es una repetición de lo anterior. No existen creaciones per se, sino repeticiones con matices. Y eso lo ves en todo. Yo siempre me remito a las formas circulares, o sea, el círculo, el óvalo, o lo que vos quieras, siempre existe de diferentes formas, más perfecto, más imperfecto, pero vos lo podés ver repetido desde tamaños gigantescos
hasta tamaños microscópicos, no necesariamente a nivel cuántico o a nivel subatómico, digamos, pero porque no los podemos ver o no los podemos intuirlos, pero por lo menos hasta a nivel molecular se puede decir que hay círculos, o sea, hay patrones circulares. El círculo es un concepto que existe universalmente y que se repite de diferentes formas, a veces más perfecto, a veces menos. Bueno, lo mismo creo de la vida. Entonces tendría cierto sentido, y del universo, tendría cierto sentido lo que decís respecto a que estamos todo el tiempo en ciclos. Quizás no hay mesetas, entonces solo son ciclos de transición. Y yo creo que eso que para vos es una meseta, yo lo considero un ciclo de contracción, que es un ciclo de quietud, de introspección. Después tenés ciclos de expansión, como la naturaleza misma. Momentos de muerte, momentos de nacimiento, momentos de ir para afuera, momentos de Bueno, ir para entonces, adentro. o sea, con todo esto que decimos, igual indirectamente sí respondo a eso, porque ¿cómo se cierra, o sea, cómo se rompe un ciclo? La forma más fácil de romper un ciclo es eligiendo la ruptura, o sea, es eligiendo Claro, siendo consciente. un camino distinto. A veces uno no es consciente del ciclo en sí mismo, pero sí es consciente del camino al que está yendo y puede ir en otro camino. Por ejemplo, si uno identifica patrones muy sobre el largo plazo, podés más o menos identificar ciertas cuestiones, actitudes, repeticiones que te llevan a darte cuenta que sí estás dando vueltas en algo, ¿me entendés? De la misma forma, creo que para romperlo hay solo dos caminos, o sea, no veo otra posibilidad de solo dos caminos. O te queda chico el ciclo, como lo que decía antes, o sea, o uno crece por otros lados tanto que termina dándose cuenta de otras verdades en el proceso de llegar a... En el proceso en el que uno llega a una verdad, descubre otras verdades en el medio que no las buscaba, accidentales, que te llevan a darte cuenta de cosas que no esperabas darte cuenta. El famoso que para que la gente lo adjudica a una cuestión romántica, andábamos sin buscarnos, por Sí, sí, sí. encontrarnos sin saberlo, no sé cómo pingo es el refrán, pero creo que una de las formas de romper un ciclo es eligiendo activamente no querer estar más ahí. Y la Bueno, otra es que accidentalmente uno un día se despierte y diga, la puta madre, creo no que los quiero esto. accidentes no existen. Me parece que cuando sucede eso es porque vos ya transitaste ese ciclo la cantidad de veces suficiente para recolectar toda la información que necesitabas, y ahora que ya tenés toda la información que necesitas para pasar al siguiente nivel, elegís conscientemente hacer lo que hace la naturaleza cuando algo ya no sirve más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hace la naturaleza cuando algo ya no sirve más? ¿Perece? Lo matás. O sea, pero bajo ese criterio entonces no habría gente atrapada en ciclos o en conjuntos de repeticiones, porque Y no habría... puedes, porque si estás, ay, recaudando información, recién puede salir cuando la información está completa. Cuando la información no está completa y todavía algo falta integrar, el ciclo sigue latiendo. Entonces podrías estar eternamente en un ciclo en el mismo, para siempre, digamos, si no Y si no recaudas hay la una suficiente. toma de conciencia y una elección de perecer ese ciclo, posiblemente sí. Pero solo si somos conscientes de eso y podemos escapar de eso, Obvio. ¿Cómo es capaz de algo si no sos consciente que estás atrapado? Sos un pájaro en una jaula, ¿cómo sabes que estás en una jaula? es un punto, pero vos crees que los accidentes no existen, o sea, vos crees que accidentalmente uno no puede salir de un lugar. No. Entonces, si solo podemos salir con Y te digo voluntad... por qué no podés Ah, salir accidentalmente de un lugar. por, Porque si salís accidentalmente de un lugar, no sabes salir. por lo tanto, no te vas a dar cuenta que pasado que hiciste y vas a estar en otro lugar, Sin pero saber con salir. la misma circunstancia de antes, capaz que es distinto el lugar, pero vas a seguir en la misma, sin saber dónde estabas, digamos. Vas a seguir Vas a sin seguir saber dónde sin estás. saber salir. No sabes salir. Mm. Algo te sacó, no saliste vos. Entonces la mejor forma de romper algo es ser consciente del presente. Y la mejor forma de romper algo es ser consciente Porque si sos consciente del pasado, de cuál está siendo la jaula. pero para eso necesitas más conciencia del presente que del pasado o del futuro. Porque si del futuro uno puede vivir soñando, pero sin reconocer lo que está pasando. No, del futuro, claro que no. Y Del pasado sí. pero del pasado podés vivir pensando que donde ya estuviste, reconociendo patrones, etcétera,
pero si te olvidas de las acciones presentes, o sea, si no le prestas atención al día a día, podés perderte en eso mismo que vos decís, o sea, que uno es distinto y al transitar lo distinto lo ve con otros ojos y piensa que no hay una repetición en eso. ¿Me explico? Claro. O sea, debería ser consciente del pasado y del presente, no tanto del futuro. El futuro no es... Del futuro no. O sea, soñar no es tan importante para romper un ciclo. Es hasta... Contraproducente. Y siento que es hasta innecesario. O sea que a veces es mejor. O sea, el foco yo creo que está en no repetir lo que ya... Pero Pero es más activo, es más práctico, digamos. O sea, la parte teórica es prácticamente... O sea, la parte teórica desde el punto de vista del deseo es insuficiente. O sea, no insuficiente, pero es irrelevante porque yo puedo desear todo el tiempo salir de un lugar, pero si no soy consciente de ese lugar, de mi presente, de mis acciones, no puedo avanzar. te planteo lo siguiente. Yo te dejo en una calle que no tiene salida. Y al final de la calle hay... Te espera un ladrón que te recontra caga trompadas. Ujú. Te dejo en la calle, la transitas, llegas al final, te caga trompada el ladrón. Voy, te busco, te vuelvo al comienzo. Vuelves a transitar la misma calle, llegas al final, te vuelve a pasar lo mismo. Y así 6, 7 veces. A la séptima vez que te pase lo mismo, vos ya sabés que la calle no tiene salida, que al final te espera un ladrón, que si vos no aprendés a salir, yo te voy a seguir dejando en la misma calle. Lo que digo yo es, de tantas veces que transitas ese espacio y ese lugar y esa situación y ese lo que fuere, se te van despertando ciertas antenas que llega un momento que vos mismo ya Yo no, estás tan advertido que yo, elegís modificar esa situación. yo no creo que eso... O sea, yo creo que eso es una selección, es un nivel de selección natural humana. O sea, yo no me gusta diferenciar a los humanos de los restos de los seres vivos, simplemente creo que hay distintas cosas que nos hacen más aptos para la vida para la supervivencia desde el punto de vista biológico y eso hace que también al hacernos más aptos para eso, como somos seres sociales, porque formamos sociedades, o sea, somos gregarios, creo que y formamos una familia y usualmente las sociedades que están conformadas por familias están conformadas también eh, o sea, no necesariamente en todas las sociedades, pero suelen ser monógamas, suele tener una forma la sociedad a medida que va cambiando en el tiempo, pero esa forma es aceptada para la supervivencia per se. Los ciclos, el valor de los mismos y la importancia de los mismos va cambiando, porque no es lo mismo un ciclo de un cazador en el 10.000 antes de Cristo, un cazador-recolector, a un ciclo de una persona en la época moderna, porque su vida no está en juego en la mayoría de la medida, pero, sin embargo, o sea, a lo que quiero llegar es que si el cazador-recolector no aprendía de lo que sea, del ciclo en el que estaba, ya sea para relacionarse Sí, con la hembra, sí. para relacionarse con la tribu o relacionarse con la naturaleza, moría. No comía, se enfermaba, fallecía. Hoy en día, por la cuestión social y el red que tenemos de contención y de supervivencia que hace que mucha gente no apta sobreviva, no apta desde un punto de vista natural biológico puro, no significa que no sean aptas en general, creo que requiere, o sea que las habilidades para reconocer ciclos ya no están filtradas porque la gente que reconocía ciclos sobrevivía, la gente que no moría. Eso hacía que naturalmente haya más gente con las habilidades necesarias para reconocer los ciclos y que se enseñe eso. A eso quiero llegar. Sí. Que actualmente eso llega a un segundo plano porque hoy en día sobreviven, entre comillas, personas que no necesariamente reconocen ciclos, que en la naturaleza morirían. Sí, sí. Y eso hace que artificialmente existan personas que no tienen una capacidad tan rápida para responder esos ciclos. La sociedad lo castiga igual, ojo. La sociedad lo castiga de otras maneras, o sea, a través de escalas sociales, de valoración social, de entornos sociales que te juzgan respecto a los ciclos y que la gente probablemente te empieza a abandonar, no avanzar. Por ejemplo, personas que no pueden dejar ciertos hábitos que son malos, se terminan perdiendo amistades, terminan perdiendo a la gente que quieren. Por ejemplo, la gente que cae en ciclos en algo más tangible, pero pone la gente que cae en cuestiones de drogadicción, por ejemplo. Sí. Que no puede salir de ese ciclo, que es el ejemplo clásico de un ciclo para mí, por lo menos, recaídas, algo recaídas. Exacto. Y esa gente va perdiendo al entorno. O sea, hay formas en las que el entorno te castiga y te segrega, pero sin embargo, creo que
la existencia de que la sociedad sea menos peligrosa por la modernidad hace que existan una mayor cantidad de personas que no pueden percibir el ciclo por más de que lo repitan 1 millón de veces hasta que encuentran de una forma corta o larga a la muerte. ¿Me explico? O sea, Sí. yo creo que el castigo para el que no reconoce un ciclo, de forma muy, muy trágica lo hablo, pero muy exagerada, pero también creo que al fin y al cabo todo se trata de vida o muerte. La muerte es el castigo, la muerte prematura es el castigo para quien no reconoce el ciclo, o la muerte tardía, pero miserable. La miserabilidad como tal me parece un elemento parte de la transición de los ciclos, o sea, la miserabilidad personal propia. O sea, yo creo que una persona que no reconoce ciclos después de cierto tiempo, en cierto punto se vuelve miserable. Sí. No, a ver, quizá no lo percibe porque por esa falta de tacto, ¿me entendés? Pero entonces, como para cerrar una idea, o el Ujú. principio de una idea, es posible que los ciclos, la vida sea un conjunto de repeticiones. Ese conjunto de repeticiones pueden ser ciclos. Esos ciclos no tienen la misma validez, depende de la época en la que se sucedan, son más o menos cruciales para la supervivencia de un ser humano o de cualquier ser vivo en Yo ahí realidad. difiero. Ajá. Para mí todo, todo contiene ciclos en pequeña escala, mayor escala, la escala que vos quieras, pero todo tiene su ciclo. Bien, y esos ciclos te llevan a mejores estados del ser. Claro, vos vas elevando tu conciencia, por eso decimos que no son circulares, sino son espiralados, vos vas Bien, elevándote. yo solamente tengo dos preguntas, porque sí creo que, o sea, estamos de acuerdo en que la única forma de romper ciclos es voluntariamente o por una permanencia suficiente en la que absorbas ese conocimiento Ujú. indirectamente, y si no haces ninguna de las dos, el final, el último final, indirectamente o directamente es la muerte, porque primero sos miserable y después la muerte, o sea, no existe forma de salir de eso, solamente se acelera el proceso de degeneración o de el acortamiento de la vida, o sea, los ciclos, si los transitas mal, te pueden acortar la vida, creo. O sea, capaz que estoy siendo muy exagerado, pero yo tengo dos preguntas como para cerrar un poco. A ver. Una es medio pelotuda, pero que inevitablemente me la consulto y es, ¿qué tan, qué tan útil, y esto lo pregunto realmente, o sea, no de la parte sencilla, ¿qué tan capaz sería, vuelvo a lo mismo, a las diferencias temporales y sociales? Una persona ejemplar en el año 300 a.C., un cazador-recolector, ¿qué tan útil sería reconociendo ciclos en la modernidad? O sea, ¿qué tan complejos se han vuelto los ciclos como para que el patrón sea aún más difícil de reconocer? No sé si me explico lo que voy. Es, ¿qué tanto requiere qué tanta dificultad hay? Yo entiendo que los ciclos van distintos y son todos distintos y todo, pero el abanico de ciclos de una persona en la antigüedad no es el abanico de ciclos que tenemos ahora, No, ¿por qué? porque la sociedad es otra. Porque vivíamos en un estado de naturaleza. Entonces, Entonces el- los ciclos que yo creo que el cazador-recolector en ese caso, o las mujeres de ese momento aprendían, eran los ciclos que la naturaleza mostraba, estaba conectado con lo natural. entonces, a lo que voy es simplemente es una cuestión valorativa, pero me lo pregunto, si una persona de esa época estuviera expuesta, yo sé que una persona de la actualidad si estuviera expuesta a esas circunstancias en el pasado no sobreviviría. Ujú. Yo sé que no somos capaces de eso. Pero mi consulta es más difícil los ciclos que afrontaban antes y los que afrontamos ahora son más sencillos y eso hicieron que se hizo que nos volvamos más lazy, sería, o sea, más vagos, o sea, nos hemos vuelto menos capaces de reconocer porque nuestra vida no está tan inmediatamente en juego. Porque O, estamos sobreestimulados también. o sea, vos crees que hay mucho ruido. Estamos desenchufados del origen de la madre. Entonces eso hace que no estemos con las antenas tan paradas. En No. mi caso, a vos no te pasa porque sos hombre, pero en mi caso que soy mujer y que soy una persona que por natural, biológicamente, soy cíclica, yo en el mes tengo 4 fases dentro, hormonalmente hablando. Vos tenés 24 Ah, horas así plancha.
Hay alguna fasecita entre los hombres, pero sí, está Bueno, bien, bueno. entiendo. Eh, Entiendo lo que vas, es más brusco el cambio, y es verdad. y siendo aún una persona cíclica, y considerándome yo una persona bastante conectada con mi ciclo, que más o menos lo entiendo, sé que me pide en cada momento todo, me cuesta un montón. Las personas que no están conectadas con su ciclo, que son la mayoría, o sea, el 99% de las mujeres, no entienden, ni consideran, ni tienen en cuenta, ni pueden ver, ni percibirse, supongo, como personas cíclicas. Eso es porque están íntimamente desconectadas. O sea, eso significa que hemos perdido la capacidad para reconocerlo, por lo tanto somos menos no sé si hemos perdido la capacidad, pero hemos perdido el incentivo para reconocerlo. Estamos sobreestimulados. Hay tanto ruido afuera que uno no puede volver a lo simple. Lo simple, lo natural, lo orgánico, lo que por sí solo está haciendo. Los ciclos de la luna, O sea los que ciclos del agua. en definitiva somos menos sensibles a las cosas. Estamos más bombardeados de otra información.